En Estados Unidos, la policía interceptó supuestas bombas enviadas al expresidente Barack Obama, a la excandidata a la presidencia Hillary Clinton y otros demócratas de alto perfil, en lo que funcionarios de Nueva York califican como actos de terrorismo. Los paquetes eran similares en apariencia y contienen dispositivos potencialmente destructivos, dice el FBI. Y por cierto, la ex candidata presidencial Hillary dijo que Estados Unidos vive temporalidades, tiempos difíciles, y llamó a la unidad nacional luego de haber sido una de las prominentes personalidades demócratas que recibieron paquetes sospechosos. Estamos bien gracias a los hombres y mujeres del servicio secreto que interceptaron paquetes y que llegaban directamente a nuestras casas. Otro de los que recibieron bombas fue el supermagnate ese que organiza los foros en Davos, Suiza, que es George Soros. George Soros se ha convertido en una especie de archivillano de los conservadores, de los superconservadores, ¿no? Entonces a él le culpan de mil cosas. Y pues también recibió su carta. Bueno, ya sabíamos que no iban a hacer daño porque iban a ser detectados de inmediato y que si hacían daño no pasaría de una víctima. De manera que esto es más bien una maniobra terrorista. Uno más que recibió paquete en su restaurante fue Robert De Niro. Una de estas bombas empaquetaditas llegó a un restaurante que es de Robert De Niro. Y efectivamente es como un asunto más de preocuparlos que de dañarlos. De campaña. Sí. Existían las cartas y libros también. Sí, con Antrax, ese como polvo, ¿no? Que no, pero también y explosivo. El Unabomber. El Unabomber se dedicaba a eso y mató a varias personas que recibían una carta perfectamente, muy delgada además. Sí. Y a la hora de abrir. Claro, y yo creo que esto sí es una maniobra, pero habla de una capacidad de alguien que puede enviar un montón de bombas por el servicio postal y que llegan, porque todas tienen la misma dirección de remitente. Eso es lo curioso. De una mujer. Sí, una política. Entonces sí estamos hablando de un detalle interesante y delicado. Que alguien envíe 3 o 4 bombas al mismo tiempo habla de coordinación por lo menos. Y yo sí creo que pudieron haber causado daño. Pues por lo pronto el impacto es muy poderoso. Sí. La situación que está viviendo el mundo entero agrega un detalle más simultáneamente a esto que estamos relatando. Algo pasó en un vuelo de Miami a la Ciudad de México. El vuelo de American procedente de Miami fue vaciado por cuestiones de seguridad, según reportes del aeropuerto internacional de esa ciudad estadounidense. Uno de los pasajeros alcanzó a filtrar que minutos antes de la salida del vuelo, 10 de ellos recibieron en su teléfono celular una amenaza de bomba, lo cual fue atribuido a teléfonos celulares. Todos los viajeros desembarcaron y se está arreglando hospedaje y reacomodo
anunciaron en otros vuelos. Aproximadamente eran las 6:55 de la tarde. En el aeropuerto de Miami se informó que ese vuelo fue vaciado por seguridad. Eso es todo lo que hasta el momento se ha dicho, pero pues 10 pasajeros advertidos ya es para darle la importancia que tiene. 10. Y es interesante cómo vieron los números. 10 pasajeros al azar, de distintas clases, lugares. ¿Cómo? El problema es cómo localizar esos teléfonos y mandarles el mensaje casi simultáneo. Por eso, ¿de dónde obtuviste la información? No te la piden. Y además deben haber sido más de 10, porque si hay gente que lo apaga. Claro. Hay algunos que sí hacen caso. Estos lo dejaron prendido. Estos hasta el último minuto lo tenían conectado. Lo ponen en modo Modo avión. avión. En modo avión tampoco te llega el mensaje. Es como apagarlo. Bombas en Estados Unidos para personas importantes. Y esto, Tomás Mojarro, Esto hay que preguntarse, ¿cuántos países han invadido Estados Unidos? ¿Estados Unidos a cuántos países ha invadido? Yo sé. Países neutrales, países que no entran en guerra, no tienen ese problema, esa amenaza del terrorismo. Terrorismo tiene que tener un apellido, causa o efecto. El que pisó la cola de un perro mansito, el perro le da una mordida como contestación lógica, porque terrorismo, claro que es terrorismo, pero como hemos dicho aquí, cuando un hombre, un padre de familia llega a la casa y ve a los hijos trenzados como Dios manda en darse toda la torre, lo primero que pregunta, ¿qué hay? A ver, ¿quién empezó este relajo? ¿Quién es el autor de la causa de esos ataques? Estados Unidos tiene cola que le pisen por todas partes. pero hay otra causa importantísima que no podemos dejar a un lado: las religiones. Bueno, la religión comenzó siendo agresiva, por ejemplo, la islámica con Mahoma, y de Mahoma y siglos después, ahí está la causa. Pero aquí, hoy, es Estados Unidos. No, pero no se trata de este tipo de terrorismo externo, es el terrorismo de la derecha de Estados Unidos, del Ku Klux Klan, del que voló el edificio en Oklahoma, del que amen a los que linchan a negros, los que cazan a los inmigrantes cuando entran a Estados Unidos. Es la derecha que apoya a Donald Trump la que está detrás de esto, no Al Qaeda ni nada de eso. Política. Sí, políticas. Son un sector anglosajón que se siente amenazado por el empoderamiento de otros grupos. Porque ayer también pasó otro hecho que yo no había visto, creo que nunca. CNN se sale del aire por amenaza de bomba. Y hasta se queda uno, ¡ah, Chihuahua! Eso nunca había visto que parara CNN. Lo puedes prender a cualquier hora la tele y está jalando. Ellos están funcionando. Que lo hayan sacado del aire por una amenaza de bomba, eso sí me parece, porque entonces ya le estás pegando no al sistema informativo de CNN, que tampoco es la gran cosa, sino al sistema gringo. Es decir, ellos tienen la pantalla prendida todo el día en Fox o CNN, según la religión que tengan. Y ahí, al símbolo, me parece muy interesante. Y ha sido atacada CNN por Trump, a la cual le ha impedido asistir a sus conferencias de prensa. Está muy claro contra quién va esta acción. Sí, bueno, en Estados Unidos esa efervescencia se traduce en terrorismo, pero todo esto
¿Por qué? Tiene que ser por algo. Vamos a suponer que si vemos lo de las bombas, ¿quién beneficia a quién y quién se perjudica? Es una efervescencia que no existe en otros países. Los poderosos hacen uso de ese poder y nos arrancamos hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando Israel fue impuesto en un territorio ajeno. Israel ahora, con el auxilio, o más bien Trump poniendo su embajada en Jerusalén. Todo lo que está haciendo ahora Israel, cuando era la víctima del Holocausto, todo esto son aguas que está agitando Estados Unidos por todas partes. Nada más hay que ver no solo la historia, sino la realidad objetiva. ¿Qué países que no tienen esta clase de efervescencia tienen terrorismo? Y es que también se ha de tomar en cuenta que los discursos que ha manejado Donald Trump han exacerbado los ánimos de todos estos grupos que mencionó Mario. Les ha dado poder, les ha dado alimento, los ha hecho crecer, los ha hecho creerse más, tener toda la razón. Y vemos estos resultados de esos artefactos que mandan. A las personas que van hablando en español por las calles son atacadas por los fanáticos. Ese es ese terrorismo que poco tiene que ver con el de Medio Oriente o de otros lados. Y que son enemigos de casa. Esta caravana tiene tintes terroristas. No, para mí no tiene, ya sería maquiavélico en el peor de los sentidos que fuera simplemente un movimiento. Instigada. Y así fue como empezó y cundió el llamado, y por eso se volvió de números tan importantes. Bueno, pues hay un estudio de un Berman norteamericano, que dice que Estados Unidos necesita enemigos internos o externos. El gobierno de Estados Unidos y Estados Unidos en general, la ciudad sobre la colina, que así le dicen, necesita de tal manera un enemigo que esa es su forma de vivir y de actuar, su forma de existir. Si no tienen un enemigo, lo crean. Y cita a Hegel para manifestar la razón que tiene el norteamericano al decir que necesita esto. Esto que dice, yo no lo entiendo, que cuando no tenía a nadie, creó un J.O. Simpson o algo así, uno que asesinó a O.J. Simpson. Eso, a su mujer. Porque no tenía más hasta que llegó y ya habló de los nazis, habló de todos los enemigos que se ha procurado, porque es su forma de vivir, de ser. Si no, no tiene desfogue la ciudad de la colina. Sí, en este momento el enemigo de Trump es la prensa. Y así lo ha declarado. La prensa es el enemigo número uno del pueblo de Estados Unidos. Vamos contra ella. Y por eso hay amenazas contra CNN, que no es partidaria de Trump. Es la ultraderecha de Estados Unidos la que está detrás de estos ataques terroristas. Y siempre sabe, En Estados Unidos. y siempre se ha beneficiado de tener enemigos para cualquier cosa, controlar a la población, invertir más dinero, buscar un pretexto para invadir. Por eso la respuesta no me parece. Tú le preguntas, Héctor, a Tomás, ¿la caravana es terrorista? Y él dice, en mi opinión, no. Dijo, ¿verdad? Sí. Pues en la opinión de ellos, sí. Para los estadounidenses, para el gringo cuello rojo, sí son una amenaza terrorista y no los quieren. Es aterrorizante esta avalancha que se viene tratando de tumbar el muro que nunca existió.
y llegar a este sitio en donde Estados Unidos y concretamente el gobierno ya tiene un enemigo. Vamos a ver nada más, cuando Bush hijo se preparaba para invadir Irak, las armas de destrucción masiva, las armas químicas, alguien de Estados Unidos, unos investigadores dijeron, no hay tales armas, tenía que haberlas. Y el gobierno de Estados Unidos necesita el miedo como fundamento para actuar sin costo político. Hay quien extrapoló esa teoría de la casa voladora hasta los marcianos, que por eso ellos mantienen el mito de los marcianos y todo eso, porque es una especie de control. ¿Platillos voladores? Claro, se buscan enemigos.